El escándalo se desató por la fiesta de Año Nuevo que vivió Fabiola Yáñez en España. Tiene todo su derecho de disfrutar, obviamente, de la noche de Año Nuevo, pero esto disparó que el presidente Milei emitiera un tuit pidiéndole a Patricia Bullrich el retiro de la custodia oficial de Fabiola Yáñez. Una cosa que quiero decir, que es un dato de estas últimas horas que me contó una fuente muy, pero muy calificada. Esa fuente me dijo: el juez federal Ercolini está de acuerdo con sacarle la custodia a Fabiola Yáñez. Es decir, lo que siempre pensamos a partir de los miedos de Fabiola por la denuncia de supuesta violencia de género, de que esos efectivos federales reforzaban esta situación de una mujer víctima de violencia de género, realmente no era tal. En realidad, los efectivos policiales viajaron en su momento para reelevar a los que estaban con Fabiola, pero no por el tema de violencia de género, ¿no? Ahí hay que ver qué pasa con el Estado, si le dan un botón de pánico o se toma alguna otra medida. A ver, Tatiana, vos hablaste con Fabiola en las últimas horas. Sí, a ver, varias cuestiones en cuanto a lo que decís. Primero, sí, todo se desencadena con este video que publica Guadalupe Vázquez de la fiesta de fin de año en la que Fabiola estaba con una pareja amiga, creo que uno es español y el otro es argentino, no sé quién es quién, en este restaurante, que muy bien publican que el menú cuesta 250 euros. Hay que decir que hubo una cena anterior con esta misma gente en Navidad en un lugar mucho más caro. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Una sociedad indignada, una sociedad diciendo con la nuestra, sáquenle la custodia, y un presidente que de alguna manera se sube a eso y dice saquémosle la custodia. Ahí hay un punto para revisar, que es todas las custodias de los exmandatarios en la Argentina, los exvices y la familia alrededor, que es un gasto enorme que paga el Estado, que paga la sociedad y que se podría revisar más allá de la situación de Fabiola. Déjame abrir una llave. Sí. No hay primeras damas con custodia. Ex primeras damas. No hay ex primeras damas con custodia. Porque Es la decir, actual primera dama tiene custodia. claro, pero, a ver, la actual primera dama sí, pero ni Inés Pertine, ni Zulema Yoma. Exacto. Macri, el último, porque acá hay un problema para mí muy serio, que es que no se conoce, no es muy accesible públicamente la información. No, claro. Entonces, Sí, el último por favor. dato conocido es que Cristina tenía 120 custodios y que Macri tenía 30. Si Macri tiene 30, yo imagino que algunos de esos Pero 30 son para su CFK, familia. Además, como todo el mundo Hubo sabe, un intento de asesinato. matarla, ¿no? Está bien, Digo, pero tiene que ver con la eso, claro. custodia llegaba hasta sus nietos. Entonces, Sí, por digo, supuesto. me parece que ahí tiene que haber mucha más claridad en la información sobre cómo se maneja y quiénes son los receptores de la custodia que paga el ¿Qué Estado costo tiene la argentino. custodia? A ver, tenemos una placa para ver. No, acá está. Los custodios, cada uno cobra 18.000 euros por mes. Total, 36.000 euros por mes le A sale mí al país. igual acá me parece Claro. poco claro, quiero agregar algunas cosas. Primero, me parece poco claro qué alcance tiene un custodio argentino en España. Exacto. Un policía o un custodio argentino puede estar armado en España. ¿Qué capacidad tiene de acción estando en otro país? ¿Cómo son los protocolos? Ahí hay una primera situación. Pero hay otras cosas que se desencadenan que son más graves, a mi criterio, a partir del video que se publica de este festejo de fin de año, que es el expresidente Alberto Fernández presentando un escrito para la restitución del niño a la República Argentina. Y ojo con esto, porque lo que plantea Alberto Fernández es por qué mi hijo de 2 años y un poco más no estaba festejando conmigo Año Nuevo y estaba solo y se le privó el derecho al festejo. Esto que dice- Y dice palabras más, palabras menos, por esto me parece importante, que la madre no lo estaba cuidando. Responsabiliza por completo a la madre del cuidado de su hijo. Por supuesto, uno podría decir, bueno, sí, obvio, ¿cómo no la va a responsabilizar? Está de joda, porque en criollo es lo que está diciendo Alberto Fernández en ese escrito es, está de joda, la está pasando divino, Yo le creo está que hay dando algo rienda más suelta a sus grave. placeres y mi hijo no está conmigo. Bueno, a ver, acá hay otro efecto de la guerra. Digo, acá hay otro punto de la guerra y es que Alberto Fernández se sube a esto y pide la restitución del nene. Este es el escrito. Vengo a dejar constancia de mi decisión de dejar sin efecto la autorización para que el niño resida en Madrid y a solicitar que se arbitren las medidas pertinentes para que de inmediato el niño regrese a la Argentina y quede preservado por la custodia que me ha asignado. En otra parte del escrito dice: no se encontraría garantizada la protección del menor en el extranjero, exacerbado por la exposición mediática de la imputada, que ha generado un alto nivel de escrutinio público y mediático sobre la familia. Debe ser escarnio la palabra, no escrutinio.
Nuestro hijo no pudo celebrar las festividades junto a su padre por el deseo unilateral y arbitrario de su madre, dice Alberto Fernández. Algunas cuestiones, ¿no? El niño no festeja el Año Nuevo con el padre por una situación judicial, Claro. no por el deseo de la madre. Hay una parentabilidad ahí que... Hay una cuestión ahí. A mí me parece, y esto, o sea, cuando leemos esto, hay algo que hay que leer entre líneas y que consta en el expediente que tiene que ver con el problema de la ex primera dama de Fabiola Yáñez con el alcohol. Entonces, El alcohol. ¿qué es lo que Lo está dice diciendo incluso, claro. Alberto Fernández en ese Sí. escrito cuando teme por cómo Yo está leí el siendo escrito cuidado entero su y hijo? por supuesto está dando cuenta del consumo, vamos a decir problemático, es difícil adjetivar siempre, esto es muy difícil, pero del consumo problemático de alcohol por parte de la ex primera dama. Lo dice expresamente, lo dice expresamente a lo largo del escrito y además termina, y esto es lo más insólito políticamente, termina casi empujando al gobierno nacional de Javier Milei a que efectivamente le saque la custodia. Está bien, pero ¿qué Termina medida? acoplado a Milei, Alberto Pero pará, Fernández. me voy a poner un poquito del lado de Fabiola. Ah. ¿Qué medida va a tomar el Estado argentino que protege integralmente a la mujer Sí. por convenio internacional? Yo voy a llegar a la misma conclusión que vos, obvio. ¿Qué medida va a tomar para proteger a Fabiola Yáñez de Alberto Fernández? Exactamente, porque el gobierno nacional hoy en redes sociales vive posteando la foto de Fabiola golpeada y ahora va a proceder a quitarle la custodia. Entonces, ¿qué Es medida una- toma el Pero, gobierno nacional ¿pueden respecto aclararme de algo? una persona de esa envergadura que ha sido presuntamente golpeada? Y digo presuntamente porque, por supuesto, Alberto Fernández en el escrito ratifica que, por supuesto, según él no ejerció ningún... ¿Pueden no ejerció explicarme violencia algo, física, por no favor? ejerció violencia. ¿Pueden explicarme algo? Sí. Porque realmente estoy confundido en esto. La custodia que tiene en el exterior la ex primera dama, ¿la tiene para protegerse de Alberto Fernández y aquella presunta violencia de género o la tiene por haber sido primera No, dama? el La tema es respuesta así. es imprecisa, ¿no? Pero Es después imprecisa, está está bien la pregunta. ¿Y sabes por qué es imprecisa? Porque hay un sinfín de información que se nos escapa, César. Por eso. Que hay un sinfín de cuestiones detrás de la denuncia de una persona que ha tenido una visibilidad y ha ocupado un lugar tan importante como Fabiola Yáñez, bueno, que se nos escapan y esa información... Yo hablé la que no bastante. podemos Bueno, pero acceder. por eso, pero perdón, ahora vamos a eso. Por eso el dato que yo traía en el arranque del tema. A mí la fuente inobjetable del gobierno me dice, ya el juez federal Ercolini está de acuerdo con el retiro de la custodia. Si el juez está de acuerdo, entonces la custodia de la federal no era por el tema del resguardo por la causa de violencia. Exacto. Ahí hay un punto. Tatiana. La custodia empieza teniéndola Alberto Fernández cuando se radica en España Sí. con Fabiola. Ambos tenían custodia y hay que recordar un decreto que firma Alberto Fernández antes de retirarse del poder, no me acuerdo si era el decreto 735, me puedo estar equivocando, en el que planteaba cambios en la estructura de las custodias de los expresidentes en nuestro país que cambiaban de quién pasaban a depender, si no me equivoco, de la casa militar y que además podía suceder la custodia en el exterior. Y esto no lo alcanza solo a él. Vuelvo a hablar de otros expresidentes que viajan con custodia. Entonces, Fabiola ya tenía custodia antes. Cuando arranca la causa judicial, Ercolini lo que hace es decir que cambien quienes la estaban custodiando, porque como quienes la estaban custodiando dependían de alguna manera de la estructura anterior, que también era del expresidente Alberto Fernández, dice, no, hay que cambiar este equipo de custodia y se evalúa en algún momento poner una tercera figura. Si tiene que continuar o no, es una definición de la justicia. Es raro que un presidente actual se meta y tuitee y se comunique con Patricia Bullrich por medio de Sí. Twitter agitando No, eso es show. un enojo Eso es show. social Eso es show. enorme. Eso es show. Efectivamente, Milei pide que le retiren la custodia. Está muy bien lo que recordás, Tati, y responde por X también la ministra de Seguridad. Bueno, esa es la cara más espectacularista Sí. de esta historia. El detrás de escena, efectivamente, en varios puntos se nos escapa por completo, pero no es una denuncia de violencia de género más. Esto también Claro. hay que entenderlo. Sí, No es- sí. Lamentablemente no es lo mismo que denuncie violencia de género una ex primera dama a que denuncien las miles de mujeres que denuncian por día en la Argentina y cuyas causas Sí. no avanzan nada y no hay Ercolinis Totalmente. agitando esas causas. Yo te digo una Porque cosa, el día que aparece las supuestas amenazas, o ella se siente amenazada con un automóvil que tenía aparentemente bloqueado el cierre Eso es el día centralizado. de la nota. ¿Se acuerdan? Bueno, Ese es el día que yo la Ahí entrevisté está. en España y ella me dice que, de hecho, llegó muy tarde a la entrevista bueno. porque tenía bloqueadores en el auto, o eso es lo que manifiesta que supuestamente no se podía trasladar. en ese momento nosotros acá dijimos, el gobierno argentino debería haberle ofrecido las garantías de regreso a nuestro país
con toda la seguridad de la ley. Digo, para una persona que sufre supuestamente violencia de género, como ocurre con todas las mujeres en Argentina. Claro. ¿No? Porque el Estado debe de alguna manera garantizar esto. Pero por supuesto, por eso digo, el Estado hoy, el gobierno nacional hoy, toma como ejemplo permanentemente el hecho de que según el gobierno, todas las políticas de violencia de género han sido estériles, porque fíjense si no, como un expresidente mataba, demolía a golpes, según el gobierno nacional, según fotos y según la propia víctima, a la mismísima primera dama, ¿y ahora qué entonces? ¿Desprovista por completo de custodia? Digo, ¿a dónde va a parar esto? Nada más que a la voluntad judicial y política de Ercolini. Entonces, como mensaje, quiero decir, como mensaje que otorga el Estado, ¿cuál es el mensaje que está otorgando en este momento? ¿Le va a sacar la custodia a ella? ¿Va a volver que pida? Efectivamente. ¿Y cómo va a ser la vida de esta mujer que se atrevió a denunciar lo que denunció en la Argentina? Porque es una pregunta importante, porque no solamente está bajo el riesgo de que su mismísimo ex la ataque. Otro montón de personajes a Fabiola Yáñez, a diferencia de otro montón de víctimas de violencia de género, podrían querer atacarla. No nos olvidemos que los presidentes manejan la inteligencia durante mucho tiempo. Pues claro, pues a eso voy. No nos olvidemos. A eso voy. Eso es lo que quería decir. Bueno, ustedes saben que la realidad muchas veces nos atraviesa. Han asesinado a un muchacho